Sí, Hola, avísenles al personal del COVID.
Ya nos están mirando, Erickson. Ya, ya. ¿Tú nos presentas, no? Sí, pero no podemos estar tan cerca. Tú y yo. No quiero. Ya no. Ahí está, así. Ya decidimos. Les presento. Sí. Ya, pero no podemos estar presentes. Ah, ya. Yo Ya, pensé que yo era primero. de esa máquina. Ya. Yo me paro y me voy, ¿ya? Buenas tardes, les damos la bienvenida a nuestra audiencia. El día de hoy se ha programado la capacitación de lo que es el cuidado de la salud mental en el personal de salud en el contexto del COVID. Vamos a presentar al psicólogo Erickson Pinto, el cual va a dar inicio a la capacitación. Ya, Erickson, siéntate. A ver, tiene que activar. Acá está tu ponencia. Ya hay 22 partes. La ansiedad. Bien. Erickson. Muy bien. Buenas tardes, compañeros, amigos. Saludar a todo el personal del Hospital de Aplao, asimismo a todo el personal de la Red de Salud Castilla Condesuyos La Unión. En esta oportunidad estamos presentando una información respecto a los cuidados de la salud mental en el personal de salud frente al contexto del COVID-19. En sí, el objetivo y la finalidad de ello es poder brindar herramientas, diferentes herramientas y estrategias que ayuden al cuidado de la salud mental y asimismo al autocuidado, ¿no?, de la salud mental del personal de salud que está tanto directa e indirectamente en la línea de combate frente al COVID-19. Por tanto, vamos a ir presentando en el transcurso de las presentaciones diferentes temas que se van relacionando a los cuidados de la salud mental, ello entendiendo como enfoque multidisciplinario, un enfoque psicosocial que nos ayude tal vez a la protección, a la recuperación y a la rehabilitación de las personas que pudieran ser afectadas, ¿no?, producto del contexto en el cual estamos viviendo actualmente. En esta ocasión hemos procurado seguir una guía, la norma técnica, donde nos indica poder estructurar un equipo de acompañamiento psicosocial para el personal de la salud, en este caso, para el Hospital de Aplao.
Y entiendo que en todos los hospitales del Perú se está haciendo lo mismo. En algunas redes también se están creando en los establecimientos de salud o microredes. Por tanto, esta norma técnica, que se va a comentar más adelante, implica la conformación de un equipo multidisciplinario. Por ello, vamos a empezar desde mi persona y de ahí continuaremos con los diferentes profesionales que van a ir presentando algunos recursos que tengan que ver con el cuidado y el autocuidado de la salud mental. Empezaré diciendo que muchos de los estudios que se están realizando allá por el Medio Oriente indican que los trabajadores de salud están haciendo un esfuerzo particular a nivel psicológico emocional, sobre todo en esta situación de pandemia. Y se está teniendo en cuenta que estas personas, en cuanto a su función del cuidado de otras que vienen siendo afectadas, ¿no? Y expuestas a la enfermedad, se concluye de que se estima de que 1 de cada 6 trabajadores de salud desarrollan trastornos ansiosos durante o después del episodio que se va viviendo en la exposición al tratamiento, al cuidado de las personas que están con enfermedad de COVID u otras. El segundo estudio nos muestra que un 11% pueden desarrollar síntomas asociados tanto al estrés. Es así que la depresión y los trastornos de ansiedad generalizada, así como la somatización, se van acompañando también durante o después de tener este tipo de trabajo en el cuidado de las personas. Estoy dejando en la parte inferior estos estudios que nos indican estos porcentajes. El personal de salud, ¿a qué le teme? Concluimos que le teme a su propia salud, a su afectación, producto del trabajo que se realiza. Y asimismo, le teme a que su familia sea afectada, tanto por esta situación que se vive en la pandemia. El contagio es una de las características peculiares que se van dando al temor. Asimismo, las expectativas que la población tiene. En ello acompañan emociones como ira, ansiedad y estrés relacionado a la incertidumbre. Y se hacen preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar si llega algún día el COVID acá? Que en algunas ciudades ya ha llegado, ¿no? Y la gente empieza a crear una situación de angustia, de ansiedad y de mucho estrés. Por tanto, en otro estudio derivado de la observación en la pandemia del SARS, se indica que el 10% de personal logra desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Indica que 2 a 3 veces más están en el personal que fueron aislados en cuarentena, que trabajaron directamente con pacientes o tuvieron amigos contagiados. Un segundo estudio refiere que también se desarrolla el consumo y abuso de sustancias. Otro tercer estudio nos manifiesta que hay mayor riesgo de presentar algún trastorno de índole psiquiátrico, así como los 2 anteriores ya mencionados. Pueden ser los trastornos afectivos, asimismo sentimientos negativos, depresión y muchos problemas como el insomnio o al momento de descansar. Algunas consecuencias de los estudios realizados en Singapur encuentran que un 20% del personal de salud presenta síntomas de trastorno por estrés postraumático. Y estos se dan más en médicos e enfermeras, ya que son la primera línea de enfrentamiento a la situación que se vive y se vivió allá también en el tema del SARS y ahora en el COVID-19. Dice también estos estudios que el estar casado era un factor que reducía los síntomas, era como un factor protector, el hecho de estar casado, tener una familia estable, ¿no? Y pensar de que ellos están en casa esperándote. Y los factores que reducían los síntomas eran, asimismo como el hecho de tener un matrimonio estable, la comunicación con los jefes de los servicios para las medidas de precaución y protección suficientes, ¿no? Ante el trabajo. Asimismo, el apoyo por parte de los superiores y los colegas.
el apoyo familiar y la habilidad para expresar los sentimientos, que es un componente sumamente importante, el hecho de hablar del componente emocional. Data mucho de que nos olvidamos de nosotros por estar expuestos bastante tiempo al trabajo o a las responsabilidades, y que realmente se habla poco de lo que se siente y de lo que vamos percibiendo a modo de emociones, ¿no? En el día a día. Es importante detenerse a pensar un poco y a sentir, reflexionar y acoger todos los sentimientos y las emociones que se van presentando. Entonces, en este estudio dice que es una de los factores que reducen los síntomas de problemas de la salud mental es la habilidad para expresar los sentimientos. En un estudio en Wuhan, de factores asociados a la salud mental, en personal que trabaja y está expuesto al coronavirus, a la enfermedad del coronavirus, indica que un 68% del personal, ¿no? Tenían entre 26 y 40 años. De ellos, 76% eran mujeres. Un 60.8% eran enfermeras. Un 39.2% eran médicos. Un 60.5% trabajaban en los hospitales allá en Wuhan. El 45.5% trabajó en la primera línea de acción. Y los resultados ante este estudio, en este personal, encontraron pues que habían síntomas depresivos, ¿no? 50.4%, ansiedad con un 44.6%, insomnio un 34%, angustia un 71.5%. Entonces estos estudios nos van indicando un poco la situación que se va contextualizando, producto del desarrollo del trabajo, ¿no? Y cómo la salud mental del recurso humano que está directamente enfrentando esta situación de la pandemia va afectándola. Por tanto, ante estos estudios y las investigaciones recabadas y revisadas, el Ministerio de Salud propone la Resolución Ministerial 180-2020 dentro del lineamiento 5 de lo que es salud mental para combatir la pandemia del COVID-19. Y saca pues esta resolución, y ahí es donde empieza a implicar los cuidados y autocuidados del personal de salud que está en un contexto de COVID, siendo su finalidad de este documento reducir el impacto de la salud mental del personal de salud. Y el objetivo, brindar los procedimientos para el cuidado y autocuidado de la salud mental del personal de salud que brinda atención a las personas que tengan sospecha o diagnóstico del COVID-19. Hay dos tipos de pandemia. Vivimos la pandemia denominada COVID-19 como pandemia, como enfermedad física. Y la otra es la pandemia de pánico, donde todos estamos desarrollando miedo, temor. En sí, la población en general y el personal de salud, ¿no? Comentan mucho de esto. Oye, ¿qué vamos a hacer si llega la pandemia? ¿Estaremos preparados o no? Tal vez no, yo me voy a ir de acá, ¿no? Cosas e ideas sueltas que se van brindando, ¿no? Producto también de esta pandemia de pánico que se vive. Los componentes del proceso de salud, enfermedad mental, ¿no? Sabemos muy bien que son promoción, prevención, tratamiento y recuperación. Lo que se procura desde esta norma técnica es promocionar bienestar emocional e integral, brindar la prevención de los trastornos mentales, consumo de sustancias y violencia, prestar el tratamiento a la afección psíquica y asimismo recuperar la discapacidad social, muchas veces que se da el estigma o la discriminación. Las circunstancias a las cuales se afronta el personal de la salud es una demanda asistencial desbordante. Trabajar bajo presión en el contexto de la pandemia, estar expuesto a riesgos de infección por COVID-19, interactuar con usuarios con emociones negativas o crisis. Muchos dilemas éticos y morales. Muchas veces, en algunos equipos de salud insuficientes en su número, incertidumbre en los recursos terapéuticos, ¿no? Mucha frustración, poco contacto con la familia y mayor agotamiento físico y mental. Es así que dentro de esta norma técnica se pide considerar la estructuración de equipos
de acompañamiento psicosocial denominados EDAPS, equipos de acompañamiento psicosocial para el cuidado de la salud del personal. Entonces ahí plantea el concepto de cuidados, que mis compañeros van a detallar muy educativamente, algunas actividades a modo de pautas que se pueden ir estructurando dentro de esta introducción de la capacitación que se va realizando hoy día. También indica la creación de grupos de autocuidado para el personal de la salud, grupos que se van a ir estructurando a modo de trabajo en equipo, ¿no? Pero más enfocado al componente emocional sentimental, para darse cuenta de la importancia de esta situación que se vive y sobre todo de este componente psicológico, ¿no? Y así el personal puede involucrarse más en ello. Dejo también el flujograma que se tiene para el desarrollo de las actividades del cuidado de la salud mental del personal de salud, ¿no? Entonces hay una estructura que nos lleva a pensar un poco al cuadro anterior del tema de promoción, del tema de intervención, de tratamiento, recuperación y rehabilitación. Entonces, en esta gráfica, en este flujograma, se va a ir trabajando con todo el recurso humano, desde los servicios generales hasta el personal que está implicado en las áreas de aislamiento, aquí sobre todo en nuestro hospital de Aplao. Y la idea es que todos estén monitorizados, todos podamos brindarle el servicio, a todos podamos proteger, cuidar y enseñar estrategias para el autocuidado y el cuidado de su salud mental, y así la afección sea mínima o ninguna. Bien, yo con esta parte de la contextualización del tema y de lo que es el equipo de acompañamiento psicosocial para el cuidado de la salud mental del personal frente a un contexto del COVID-19, quiero decir que van a haber muchas herramientas, tanto de aprendizaje, de los primeros auxilios psicológicos, de entender el concepto de acompañamiento psicosocial, de brindar tal vez el soporte y la contención o la reacción emocional suficiente y necesaria para ir entendiendo que la salud mental también es importante en situaciones de desastres, de catástrofes o de emergencia, tanto así como la salud física. ¿Ok? Bueno, como les decía a un inicio en la introducción, tenemos ponentes de los diferentes servicios aquí del Hospital Aplao que nos van a acompañar en este trabajo del equipo de acompañamiento psicosocial, y dentro de ello voy a dejar a mi compañero Luis Pastor, quien es médico, quien es rehabilitador físico, y va a presentar el tema reacciones físicas en situación de pandemia en el COVID-19. Muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia. En esta oportunidad, mi tema sobre este plan, esta guía técnica en cuanto a la salud mental de todos los trabajadores de salud, es en cuanto a las reacciones físicas en situación de esta pandemia ante el COVID. En cuanto a los aspectos que encontramos en esta guía técnica, aspectos generales en situación de pandemia del COVID-19, tenemos unos tipos de reacciones, ya que el personal asistencial, en especial inclusive el personal que está trabajando en esta área diferenciada en cuanto en la primera línea de atender a estos pacientes sospechosos o pacientes ya diagnosticados con COVID, es el estrés intenso a esa labor que están haciendo. Sabemos que en esta guía técnica hablamos de estas reacciones, tanto las reacciones emocionales, conductuales, cognitivas, y lo que nos concierne en este momento formando el grupo de EDAPS es la reacción física. Entonces nos enfrentamos como personal de salud a una dificultad respiratoria como parte física, reacción física, a presiones en el pecho, sudoración excesiva, cefaleas, contracturas musculares, parestesias, el agotamiento físico que nos produce este estrés, y eso nos lleva a tener un insomnio. Y otras cosas, otras reacciones físicas como problemas estomacales, gastrointestinales. Entonces tenemos que darnos cuenta que es el momento de poder prestar atención al cuidado del personal que está trabajando en salud. Por eso el Ministerio de Salud emplea y ejecuta esta guía técnica con resolución ministerial para que en cada establecimiento se forme este grupo de EDAS para que trabaje en apoyo de todo nuestro personal.
incluyéndonos a nosotros mismos. Las posibles consecuencias físicas, tanto de trabajo intenso, en este estrés que tenemos los desórdenes musculoesqueléticos. Sabemos que estos desórdenes, ya sea en la parte de nuestra columna vertebral, en los tejidos blandos, en nuestras articulaciones, vamos a presentar muchos desórdenes por el intenso estrés, el intenso trabajo de las 6 horas que trabajamos a veces intensamente. Como dijo el psicólogo, estamos ante un proceso de ansiedad, de angustia, de miedo, y eso nos va a producir desórdenes musculoesqueléticos, porque también, lamentablemente, a veces nosotros como personal de salud descuidamos también nuestra parte ergonómica. Y tenemos a veces las dificultades, los problemas de las malas posturas, la mala higiene postural. El personal que está en ese diferenciado, imaginemos que está bajo estrés, imaginemos que no tiene un acondicionamiento físico adecuado, porque esta pandemia nos ha agarrado de sorpresa. Y el personal ha sido seleccionado para trabajar en estas áreas, las cuales antes no se ha hecho una evaluación física, no ha habido tiempo para hacerles unos test psicológicos, no hay nada. Entonces el personal está en caso de expuesto a muchas cosas, tanto psicológicas como físicas. Y las malas posturas que enfrenta este personal, el personal asistencial, al momento de atender a los pacientes, tenemos las malas posturas tanto ergonómicas, en nuestra forma de sentar, ya que siempre nuestro cuerpo está siempre en una postura de flexión. A veces hacemos trabajos prolongados, repetitivos, y no tenemos una buena higiene postural. Sabemos que cuando nos enfrentamos a estos casos de crisis de COVID, se ha visto por los artículos, anuncios, noticias, que el equipo que trabaja en esa área específicamente, pues tiene que hacer un esfuerzo físico, ya que tenemos que trabajar con mucho cuidado con estos pacientes, sospechosos o positivos. Por eso que usted, como personal de salud, que nos está escuchando en esta tarde, tiene que prestar muy bien la atención a las recomendaciones que le estamos dando acá de esta área de psicología en cuanto a la salud mental, que usted tiene que tener un buen acondicionamiento físico, cuidando su postura, su higiene postural al momento de realizar su trabajo. Se ha visto muchos casos, hay muchos estudios, que el personal de salud siempre presenta problemas musculoesqueléticos, ya sea de tendinitis, ya sea de lumbalgias mecánicas, cervicalgias. Entonces estamos expuestos a la parte física a dañarse. Y la mejor forma de poder trabajar óptimamente en nuestras áreas es la prevención. Y la prevención nos la recomienda el Ministerio de Salud a través de estos dispositivos de guía técnica para poder trabajar. Una de las soluciones que hemos estado viendo hace mucho tiempo, que se ha estado promoviendo inclusive acá en el Hospital Aplau, son las pausas activas, ¿no? Tomarse un descanso, renovarnos nuestra energía. ¿Por qué? Porque va a mejorar nuestro desempeño, la eficiencia en el trabajo y lo mejor, prevenir las enfermedades causadas por las posturas prolongadas y los movimientos repetitivos. El objetivo de estas pausas activas y saludables es el bienestar ergonómico, el estado de ánimo adecuado, la atención, la concentración. Todo eso va a mejorar siempre y cuando nosotros eduquemos y hagamos de nuestra vida una salud objetiva en cuanto a tener unos objetivos claros en cuanto a las pausas activas. En cuanto a las pausas activas, la guía técnica que nos da MINSA nos recomienda que podemos hacerlo dentro de cada 2 horas, un periodo de 15 más o menos minutos, pero eso es de acuerdo al establecimiento de salud en el cual usted trabaja. Tenemos que adaptarnos. Tengo entendido que algunos centros de salud acá de la zona de esta red lo hacen inclusive al iniciar las labores. ¿Qué es lo recomendable? Es cuestión de que ustedes se organicen como equipo para poder hacer estas pautas activas al iniciar su labor. Lo recomendable después, 2 horas, de acuerdo de repente a la exigencia del trabajo que usted tenga como equipo o en área, usted inclusive también puede hacerlo al final. Las pautas activas embarcan muchas cosas. Tenemos que incluir los ejercicios respiratorios, ejercicios de relajación, ejercicios de estiramientos, ejercicios para miembro superior, miembro inferior, dinámicas y la parte lúdica también que es importante.
¿Por qué? Porque ahora, durante la semana que usted labora, que usted trabaja en el centro de salud, esas pautas activas y saludables las pueden hacer de acuerdo al día. Hay literaturas que refieren, no puedo hacer una pausa activa de 7 minutos, de 10 minutos, 15 minutos, depende la situación en la cual usted está trabajando. Ahora, lo indicado sería, un día de repente, trabajo todo lo que son ejercicios respiratorios, ahí pasaron mis 7 minutos, 10 minutos. Otro día trabajo lo que son ejercicios de relajación, otro día de estiramiento. Puedo combinar de repente ambos, dinámicas. Un día voy a hacer de repente lo que es lúdico, de acuerdo al grupo con el que estoy trabajando, ¿no? Recordemos las recomendaciones de MINSA, siempre tratar de trabajar un grupo de 4, máximo 5 personas, siempre manteniendo nuestra distancia y todas las recomendaciones que nos da MINSA. En cuanto a acá, lo quisiera dar una recomendación en cuanto a los ejercicios respiratorios y relajación, que es muy importante como objetivo mantener una buena mecánica respiratoria. Recordemos que este virus ataca la parte respiratoria. Entonces nosotros como personal de salud tenemos que tener una buena mecánica respiratoria. Tenemos que practicar, tenemos que mantener una elasticidad pulmonar, relajar nuestra musculatura accesoria respiratoria. Entonces nosotros tenemos que ayudar a poder practicar estas pausas activas en cuanto a ejercicios respiratorios, los adecuados. Las técnicas que recomiendo desde acá del Hospital Aplau son las técnicas de respiración controlada, respiración con labios fruncidos, movilización de la caja torácica es muy importante, y una respiración del músculo principal de la inspiración diafragmática. En cuanto acá en esta presentación, les pongo acá unos pequeños imágenes para que ustedes, puedan observar cómo debemos hacer, ya sea en supino o en sedente, la inspiración, tratar que al momento de inspirar, nuestro diafragma sea el que trabaje, el que forme como una especie de globo, de bolsita, para que así nosotros tenemos una adecuada respiración diafragmática, que es la más importante que nosotros tenemos que realizar. En cuanto a la movilización de la caja torácica, acá les puse unas imágenes de cómo poder trabajar nuestra caja torácica, ¿no? Elongando nuestros pectorales en la inspiración, juntando nuestros codos en la expiración, igual también trabajando con los brazos bilateralmente sobre nuestra cabeza en la inspiración, y después en la expiración extenderlos hacia abajo. Trabajar mucho las parrillas costales, ya sea de un lado, unilateral, probar, tocar más o menos, y siempre concentrándonos en la respiración hacia donde estamos dirigiendo nuestra parrilla costal. Es muy importante que los músculos intercostales trabajen. Otra forma también que el dibujo que les pongo acá en cuanto a los estiramientos, en lo que es la cintura escapular, los músculos del cuello, para poder evitar esas cefaleas tensionales que tenemos por el trabajo en esta época. Estiramiento de los músculos de los brazos, de las manos. Son muy importantes que nosotros tengamos la preparación adecuada. Unas guías sencillas que ustedes pueden realizar en su centro laboral. En cuanto al tronco, en cuanto a la manera de poder ustedes realizar también una serie de ejercicios, rotaciones de tronco. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar las lumbalgias, ¿no? Los problemas musculares que concienden nuestra columna vertebral. Y esas son las mejores técnicas de las pausas activas de hacer estos ejercicios. En cuanto a miembro inferior también, poder trabajar los estiramientos, ejercicios, elongación de nuestros músculos, la cadena posterior de miembros inferiores, trabajar todo lo que son nuestras cadenas laterales, utilizar de repente un acondicionamiento en la silla o en el área que usted tenga ahí de reposo o de aislamiento. Puede trabajar una serie de pautas que ustedes les van a ayudar a mantenerse físicamente activo y a que tenga una mejor salud. Entonces, recordemos que la actividad física es muy importante para la salud mental, incluyendo el sistema inmunitario. Muy bien, ahora les quiero pasar con el siguiente integrante. A ver, todas las preguntas en el chat, enviarlas al final para que sean respondidas, ¿ya? Eso le recuerdo a la audiencia. Todas las preguntas que usted tenga, al final vamos a enviarlas al chat para poder ser respondidas. Voy a pasar con otro participante, miembro de este equipo de EDAPS, a la licenciada Luisa Sierra Castro. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad yo voy a hablar del tema de la salud mental relacionada a la nutrición frente al COVID-19. Como nosotros sabemos,
la alimentación y la nutrición van a jugar un rol muy importante en la salud del personal que va a enfrentar esta pandemia, que van a estar en la primera línea. Sin embargo, es importante hacer algunas recomendaciones. ¿Para qué? Para contribuir a mejorar el nivel de estrés de nuestros profesionales de la salud. ¿Qué quiere decir? Las pautas de alimentación van a ir dirigidas a un objetivo, ¿no? Que son paliar los síntomas generados de pronto por el personal que vaya a sufrir por el COVID-19, ¿ya? Y los problemas respiratorios, asegurando una adecuada hidratación, ¿ya? Frente a las dificultades en la labor del personal de salud que atiende a estos pacientes, es posible que tengan problemas de alimentación asociados, por ejemplo, con la anorexia, ¿no? Originados por una situación de estrés, ¿no? Y también un aumento en la deshidratación. Vamos a ver que en situaciones críticas el personal de salud va a estar laborando en turnos de 12 horas y eso conlleva a que tengan problemas al momento de alimentarse, ¿no? Sobre todo este problema, el que he mencionado al último, la hidratación, ¿ya? Si bien es cierto que ya el contexto de atender personas que tienen esta enfermedad y genera un estrés en el personal de salud, nosotros no podemos cargar al organismo del estrés que le va a generar no estar con unas adecuadas defensas, falta de nutrientes, que básicamente tenemos que encontrarlos en una adecuada alimentación, ¿no? El adecuado consumo de alimentos e hidratación es esencial, ya lo hemos mencionado. La prescripción nutrioterapéutica para el personal de salud frente a esta pandemia es la siguiente, ¿no? La prescripción energética va en relación a 30 calorías por kilogramo de peso al día. ¿Esto qué quiere decir, no? Que en función al peso que maneja el personal de salud, que debe ser evaluado antes por el especialista, tiene que tener en cuenta el peso ideal y el peso que tiene, si es que hubiese sobrepeso, hacer las correcciones dietéticas para hacer la valoración de las kilocalorías al día. Ya para eso nosotros utilizamos una fórmula, ¿no?, determinada por Harris y Benedict. La prescripción proteica ya no es incrementada en el caso del personal de salud que atiende esta enfermedad, debido a que solamente con 0.8 gramos por kilogramo de peso al día es que nosotros podemos garantizar, ¿no?, la renovación de las células en nuestro organismo. Esto más adelante lo vamos a analizar, ¿ya?, para que sea entendible para todos ustedes. La prescripción de lípidos y carbohidratos va en relación a 2.5 gramos y 6 gramos respectivamente, que en nuestra alimentación representa, por ejemplo, el 30% de grasas y aproximadamente el 60% de los carbohidratos, ¿ya? En lo que respecta a la prescripción dietoterapéutica, nosotros debemos entender que una alimentación saludable se define como aquella que es suficiente en la cantidad de nutrientes que debe componer la misma. Debe ser completa porque debe estar distribuida de manera correcta entre los macro y micronutrientes. Al mismo tiempo debe ser equilibrada y satisfactoria. Asimismo, esta debe ser segura, ¿no? Debido al contexto en el que nos estamos desenvolviendo, es importante que nosotros garanticemos la calidad e inocuidad de los alimentos que vamos a consumir. Debe ser adaptada al comensal, de acuerdo a las necesidades calóricas que éste requiere y al entorno, ¿no? Porque es de saber que en nuestra situación, de pronto la disponibilidad de alimentos no va a ser la misma que que en contextos anteriores que hemos vivido, ¿no?, donde no estábamos enfrentándonos a una pandemia. Ya vale la pena recordar que este patrón está basado en el consumo de alimentos de origen vegetal, como son las frutas, ya las hortalizas, las legumbres, los cereales y los productos derivados como el pan o la pasta, el arroz y otras semillas. Escojamos principalmente aquellas variedades que podamos encontrar en el mercado que estén a disponibilidad y que sean integrales. Frutos secos, aceite de oliva principalmente, ¿ya? En menor medida, por ejemplo, animales, alimentos de origen animal como las carnes, pescados, huevos, quesos, que sí deben estar en nuestra dieta, pero no de manera diaria, ¿no? Porque ya hemos visto en la prescripción nutrioterapéutica se requiere 0.8 gramos por kilogramo de peso al día.
Eso, si lo traducimos, podríamos estar hablando de 3 veces a la semana el consumo de carnes. Y dentro de carnes nosotros podemos entender varios tipos. Pueden ser de cordero, de res, de cerdo. Unas recomendaciones claves, ya que nosotros debemos tener en cuenta para la alimentación, es asegurar una adecuada hidratación, ¿ya? Es decir, cuando exista la sensación de sed, pero también, ojo, cuando no exista esta sensación, ya, porque si es que nos vamos a regir únicamente a eso, podamos estar ya sufriendo de episodios de deshidratación sin estar conscientes de ello. Por eso que la recomendación es el consumo de 2 litros al día, de 1.8 a 2 litros de agua al día, ¿ya? Debemos asegurar que la fuente de hidratación en su mayor parte de las veces sea el agua, ¿ya? Para ello nosotros debemos evitar el consumo de bebidas gaseosas o de repente zumos de envasados que no deberían contar para la hidratación que estamos indicando, ¿ya? Una dieta que sea rica en frutas y vegetales por la cantidad de líquido que contienen, esto sí más bien contribuye con la hidratación de las personas. Otra de las recomendaciones que también debemos tener en cuenta que es, debemos de consumir al menos 5 raciones entre frutas y verduras al día, ¿no? Por sugerencia se recomienda que sean 3 raciones de frutas y 2 de verduras al día. Ya hemos hablado de la importancia de la alimentación que debe ser equilibrada y debe ser completa, ¿no? En este grupo de alimentos nosotros vamos a encontrar los micronutrientes que son esenciales. Frente a episodios de estrés, nosotros requerimos de las vitaminas que en su mayoría son antioxidantes y sabemos que el estrés en el personal de salud que va a atender a estos pacientes va a ir en incremento de acuerdo a la cantidad de casos que aparezcan. Y un buen consumo de frutas y verduras al día va a evitar este estrés oxidativo en el organismo de estas personas. Elegir el consumo de productos integrales y legumbres. En la medida de nuestras posibilidades, nosotros debemos optar por estos productos. Si están a nuestro alcance, sería genial, ¿no? Y si no, asegurar el consumo de las legumbres, ¿ya? Por legumbres vamos a entender aquellas menestras que están presentes en nuestra dieta, que por lo general debería ser al menos de 2 veces a la semana. Ahí dentro de ellas podemos comprender a las lentejas, a los frijoles, a los garbanzos, a los payares. Otra recomendación que es importante tener en cuenta es que debemos elegir productos lácteos, preferentemente descremados y que sean naturales. ¿Ya? Descremados porque nosotros vamos a reducir las kilocalorías que vamos a encontrar en estos alimentos, disminuyendo la cantidad de grasa que tienen. Tanto en los productos lácteos entendemos aquellos como el queso, ¿no? De preferencia nosotros debemos optar por aquellos quesos que sean frescos, ¿no? Evitar los quesos maduros cuyo contenido de grasa es mucho más elevado. La leche debemos escoger aquella que sea descremada y que sí existe en el mercado. Otra recomendación que es importante es el consumo moderado de alimentos de origen animal, de lo que ya hemos conversado, ya hemos hablado. Carnes 3 veces a la semana, prefiriendo aquellas que son magras, evitando los embutidos, ¿no? Evitando aquellas vísceras que también contengan elevadas cantidades de grasa, como por ejemplo el mondongo, ¿no? Las patas, los sesos, ¿no? Hemos de preferir aquellas carnes que sean magras, es decir, el músculo. Consumo de frutos secos y semillas es otra recomendación importante por la cantidad de aceites y por la calidad de aceites esenciales que contienen. En este caso, el omega 3, el omega 6, para la adecuada circulación y la prevención de la aterosclerosis. Evitar alimentos precocinados por su elevada densidad energética. Hay que tener mucho cuidado acá, porque si bien es cierto, nosotros como personal de salud muchas veces vivimos en lugares, trabajamos en lugares donde no está nuestro hogar y tenemos que tomar decisiones en función a nuestra alimentación y a la disponibilidad de alimentos con el que contamos en el mercado. Por eso, una adecuada educación alimentaria es importante para saber elegir los alimentos que van a componer nuestra dieta, ¿ya? Y aquí algunas dudas que seguramente tienen muchos, ¿no? No solo el personal de salud, sino la población en general. ¿Existe algún nutriente o compuesto que pueda ayudar a prevenir la infección por COVID?
No, ¿no? Si bien es cierto que, como hemos mencionado en anterior oportunidad, hay nutrientes como el cobre, los folatos, el hierro, el selenio, las vitaminas A, la vitamina B12, la vitamina B6, etcétera, contribuyen sí al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No por potenciar su consumo vamos a prevenir el COVID. Sin embargo, es importante que ya los que hemos mencionado con anterioridad estén presentes en la dieta. ¿Cómo aseguramos que todos estos nutrientes estén dentro de nuestra dieta, siguiendo las recomendaciones dietoterapéuticas que ya hemos ido mencionando? ¿Ya? Otra pregunta que también es muy frecuente: ¿puede ayudar el consumo de alguna hierba a prevenir el COVID? No, hasta la actualidad no existe ninguna investigación ya que contribuya o que dé alcances de que alguna hierba en particular prometa o pueda prevenir o curar el COVID-19. Ya, espero que la información que aquí se les ha compartido sea de su agrado, que les haya ayudado a resolver algunas dudas y para contribuir a la educación alimentaria del personal de salud. Ya vamos a continuar con otra compañera que forma parte de este equipo, la licenciada Miriam Chura Chura, trabajadora social del Hospital Aplao, con el tema manejo y seguimiento del bienestar social y salud mental en el personal de salud. Muchas gracias, compañeros. Muy buenas tardes a todos y mil gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Miriam Luisa Chura Chura, soy trabajadora social del Hospital de Aplao. En el área de bienestar social del hospital te voy a indicar las pautas claves que debemos tener. El primero es el cuidado del cuerpo, la alimentación, el sueño, actividad física, postura corporal, técnicas de respiración. El otro punto es acciones gratificantes, como la recreación y manejo de tiempo libre. El otro es chequeo de la salud. Acá vamos a hablar de la promoción y prevención. En otro punto tenemos el apoyo social, la familia, amigos y el entorno social, y la autoimagen, que es física, intelectual y relacional. En el área de bienestar social, en salud mental, en el Hospital Aplao, está orientado a crear, mantener y contribuir a mejorar las condiciones para la intervención que favorezcan el desarrollo integral del personal de la salud y dentro de su familia. ¿Cómo podemos responder ante esta situación que vivimos hoy en día? Como profesionales de la salud, sentimos bajo presión y el estrés, que es normal, ¿no? Y más en estos momentos de trabajo arduo. Por eso debemos atender nuestra propia salud mental, nuestro bienestar social y nuestra salud física, ya que si tenemos una buena salud física podemos ayudar a los demás. Debemos procurar descansar bien y hacer pausas activas durante el trabajo y entre turnos, alimentarnos saludablemente y en cantidades suficientes y realizar actividad física. Como bienestar social, indicamos al personal de salud que se evite el consumo de sustancias que perjudican nuestra salud física y mental, ya que estas sustancias van a poner en riesgo y padecer de otros trastornos. Estamos frente a una situación única, sin precedentes. Mantengamos en condiciones psicológicamente sanas, utilizando las estrategias como pausas activas, que nos han sido efectivas para manejar el estrés dentro de los hogares y dentro del trabajo. Otro punto es conocer los datos y estrategias para el personal de salud. Como bienestar social, mantener la comunicación con el personal de salud es muy apropiado y la actualización de datos precisos de la información que ellos nos brindan. Acá vamos a tener una relación con los jefes de servicio y también vamos a indicar que el personal debe rotar entre las funciones que elabora, ¿no? Trabajar con el equipo, con los colegas mismos, con sus propios compañeros y compartir experiencias de capacitaciones o de estrategias frente a la situación en la que vivimos hoy en día.
También vamos a iniciar, promover y comprobar los descansos y las rutinas como pausas activas, los horarios flexibles para quienes estén afectados o que tengan familiares afectados, ¿no? Frente a este COVID-19, para que para que los colegas se den el apoyo social mutuo entre ellos, y si es recomendable de manera virtual, ¿no? Ya que podemos nosotros mantener una relación virtualmente de amigo a amigo por el WhatsApp o por los medios digitales con los que contamos. Brindar servicios psicosociales de apoyo virtual para la salud mental, ¿no? Ser el ejemplo en el uso de estrategias de autocuidado para mitigar el estrés. Mantenerse siempre conectado. Nosotros como bienestar social debemos propiciar ambientes de tranquilidad y no de angustia ni ansiedad, ya que esos factores no saludables ya dañan la salud mental del personal de salud y su entorno. Mantengamos la comunicación por apoyos digitales con nuestros seres queridos, colegas u otras personas de confianza, ya sean amigos o seres queridos que tenemos en casa, para recibir el apoyo social. Otra forma que trabaja bienestar social es también intercambiar mensajes con las personas con capacidades diferentes, si tenemos en casa, con personas con capacidades diferentes intelectuales, cognitivas o psicosociales. También bienestar social se va a enfocar en el ámbito de las personas vulnerables como madres gestantes, adultos mayores u otros grupos. También vamos a brindar el apoyo a las personas que se han visto afectados por COVID-19 y vamos a generar vínculos con los recursos disponibles para resolver incluso efectos en la salud mental, eliminando el estigma de discriminación o exclusión social que se da hoy en día. Vamos a tomar acciones y capacitaciones virtuales, como lo estamos haciendo hoy en día, para brindar intervenciones básicas de apoyo psicosocial en la salud mental. Eso sería por parte de bienestar social. Entonces vamos a enlazar con el doctor Mario Pastor Monge para que nos dé un importante tema. A ver si ya lo tenemos. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Todos lo escuchamos, prosiga. ¿Cómo están? Bueno, como ustedes saben, yo soy médico del Centro de Salud Comunitario La Real, de salud mental, y realmente en estos días de experiencia, creo que para todos, finalmente, de estar frente a este problema de la pandemia de COVID-19, seamos expectantes en el comportamiento y las actitudes que pudiera presentar los compañeros de al lado, ¿no? Compañeros de la actividad laboral en salud, y que de alguna forma puedan tener alteraciones quizás percibidas por cualquier profesional o por cualquier compañero de trabajo, de actitudes de respuesta emocional durante estos días, no sé si llamarlos felices, de que todavía no tengamos casos positivos en el ámbito de la red. Respecto a lo que yo he observado como médico, es que en estos momentos, a pesar de que no tenemos casos positivos en la zona, el personal manifiesta en su conversación, en la interacción personal que se hace, de aspectos que expresan cierta preocupación respecto a la presencia o no de estos casos positivos. En estos momentos que aún no tenemos casos positivos en la zona de la red, bueno, a título personal he podido percibir que hay preocupación, definitivamente hay preocupación, y esto obviamente que se va a extender, va a ser mucho más grande cuando tengamos casos positivos en la zona. En este caso, la detección de casos positivos
va a determinar pues y su red de contactos va a determinar siempre una preocupación mayor. Como personal de salud, bien sabemos que estamos potencialmente a la exposición. Entonces, este hecho de estar en contacto o ya en el preciso hecho de manejar ya pacientes afectados con COVID-19, entendemos que las manifestaciones emocionales van a ser mucho más intensas. El personal de salud también se pregunta, en el caso de la presencia de casos positivos, el hecho que yo esté en atención de usuarios o pacientes y después tenga que regresar al seno laboral, al seno familiar, perdonen, entonces el involucrar a miembros de familia va a ser también el hecho de quizás aumentar esta preocupación y a veces la incertidumbre, ¿no? Después de acá unos días, después de los 14 días, ¿qué? ¿Cómo responderán los componentes familiares? Falta de recursos. Todos sabemos que el sistema de salud peruano pues, es deficitario. Hay falta de recursos y de insumos sanitarios y generalmente en lo que hay limitación en el aspecto de equipos de protección, ¿no? Eso ya es histórico. Lo que tenemos que, creo que es a especie de una recomendación, hacer el buen uso de estos equipos, porque nosotros que trabajamos, y ustedes que trabajan mucho más tiempo en la zona, saben que siempre hay déficit de recursos. Otra circunstancia que he notado que está afectando quizás en estos momentos previos, porque en algún momento va a haber la presencia de casos positivos en la zona, que da una respuesta ya de índole emocional, que no es la acostumbrada, es esta alteración que se da en el desplazamiento usual del personal de salud, ¿no? En esto de la escasez de movilidad, en el hecho de hacer jornadas laborales largas, de más de 5 a 7 días, estar alejado un tiempo de la familia y retornar quizás con el temor de ser potencialmente o estar infectados y llevar este momento al seno familiar, creo que implica mucha preocupación dentro de nosotros como personal de salud asistencial, ¿no? Y considero siempre que esto va a ser mucho más duro, de mayor manifestación, cuando realmente tengamos casos positivos, que no serán uno, serán muchos seguramente en la zona de la red de salud. He querido también tocar otra circunstancia, que después de estar organizados, vamos a tener limitaciones. Siempre las ha habido en el sector salud, porque desarrollamos muchas actividades. Y y el personal de salud, pues, en algunos establecimientos de salud hay poco personal, son pocos, y en otros, algunos más. Pero yo me hago la pregunta, cuando realmente esta pandemia ya esté quizá generalizada a nivel nacional, sabemos que la red de salud tiene un gran número de establecimientos de salud, son 55. En ellos hay por lo menos más de 2 trabajadores por equipo de trabajo. Por equipo digo yo porque creo que todos estamos en este momento en el hecho de hacer grupos de trabajo, ¿no? Para afrontar esta situación, porque hay muchas limitaciones para el traslado, el hecho de estar también quizás con limitaciones incluso de la alimentación en las zonas, ¿no? Donde realmente no hay cómo acceder al personal a alimentarse. Eso también genera, creo, de alguna forma, efectos en el aspecto emocional. Todos conocemos también que los compañeros psicólogos son muy reducidos en el ámbito de red. Generalmente están presentes en cabeceras de red. Son 8 cabeceras de red y son 55 establecimientos. Ahí nos damos cuenta que tenemos un déficit de psicólogos, que son los profesionales quizás en este momento los de primera línea de atención respecto a problemas de ya pacientes afectados emocionalmente o compañeros de labor afectados emocionalmente. También sabemos que hay una lejanía geográfica de establecimientos de la salud a los centros de referencia. En primera instancia al Hospital de Aplao, y en el caso que se fuese necesario la atención
de pacientes que puedan llegar al Centro de Salud Comunitario La Real. El seguimiento clínico va a presentar dificultades, a pesar de la tecnología, vamos a tener siempre dificultades para seguir a personal de salud afectado de las consecuencias del COVID-19. En suma, compañeros, creo que las primeras partes de Erickson, de la nutricionista, el tecnólogo médico y la compañera de trabajadora social, nos han dado las pautas generales, nos han dado casi cómo se puede actuar frente a la presencia de personal de salud afectado como consecuencia en la atención y ahora en este momento a la espera, ¿no?, de esta incertidumbre de cuándo tendremos que enfrentar la fase activa en la zona de la red de la presencia de COVID-19. Entonces creo que el funcionamiento de equipo multidisciplinario dentro de la red va a ser muy importante para asistir a los compañeros que resulten afectados. Yo creo que todos finalmente vamos a estar resultados, pero finalmente va a haber uno más que otros. Por eso que inicialmente hacía el hincapié de que tenemos que ser muy perceptivos en observar el comportamiento de estos últimos días de los compañeros de nuestro lado, ¿no? Porque hay unos que trabajan durante años, entonces ya conocen la respuesta cuando desarrollan su actividad laboral. Y si en estos momentos de esta incertidumbre de que nos da el COVID-19, hay cambios o por lo tanto o se ve que son mucho más expresivos quizás estas manifestaciones, tenemos que lograr crear un acercamiento hacia ellos, porque muchas veces como profesionales o como trabajadores de salud, pues, no siempre nosotros tenemos esa disponibilidad de confiar nuestras angustias, nuestras preocupaciones al compañero profesional o al compañero de lado, ¿no? Salvo que sea una amistad muy, muy intensa entre uno o dos personas, o entre dos compañeros de labor. Por eso creo que mi recomendación sería que tener mucha observación del compañero de lado, como les decía inicialmente. Creo que los aspectos ya generales o lineamientos generales de cómo podríamos atender, acompañar a los profesionales y personal de salud afectados en estas circunstancias, se las ha explicado muy claro los 3 o 4 compañeros que me han antecedido en esta temática. Agradezco a la invitación de poder acompañar, de poder participar de este equipo, y creo que todos estamos en la disponibilidad de contribuir, uno, por obligación profesional, y dos, por obligación, creo, del compañerismo que debe existir siempre en el trabajo de los profesionales y personal de salud. Les agradezco reiteradamente esta invitación y estamos, creo, para seguir compartiendo experiencias y acciones en respuesta a toda la problemática que seguramente va a presentar no solamente la población, que es nuestra preocupación, también nosotros que estamos en primera línea de atención a la población, que vamos a sufrir de alguna forma las consecuencias emocionales, digo yo, de estar involucrados en enfrentar a COVID-19. Muy bien. Gracias al doctor Pastor, Mario Pastor Monge. Él es el médico con competencias en salud mental, quien trabaja actualmente en el Centro de Salud Mental Comunitario La Real. Por tanto, su aporte, su acompañamiento también a este equipo EDAPS va a ser importante, ¿no? Ya tenemos años anteriores haber trabajado juntos en este dispositivo. Y bueno, también vamos a empezar, creo, desde esta situación social que se vive y de salud, a trabajar nuevamente, asimismo con el equipo del centro comunitario, ¿no? Y con todos los servicios de psicología que la red tiene. Muchas gracias, doctor Pastor. Muy bien. Si hay alguna pregunta, por favor, estábamos viendo
para poder responderlas. ¿Dónde están? A ver, a ver. Ya. A ver, un rato, por favor. Si hubiese alguna pregunta, por favor, por el chat. Muy bien, ¿alguna pregunta? Creo que habían algunas que se han formulado. Le daré lectura. A ver, reviso. Ya. Acá hay una, dice, ¿harán evaluaciones al personal en el área de atención diferenciada? Sí, es una de las funciones que el EDAPS va a tener y vamos a tener esa coordinación con la responsable del área diferenciada aquí en el Hospital de Aplao. Por tanto, vamos a ver los tiempos y que todo el personal, no solo del área diferenciada, sino el personal de emergencia, de hospitalización, de laboratorio, de farmacia, bueno, todos, como decía a un inicio, que se va a hacer una evaluación desde el área de lo que es salud mental, comandada por el Servicio de Psicología. ¿Qué componentes tiene la evaluación? Bueno, es una evaluación según la guía técnica 180-2020 MINSA, más basada en la aplicación de un cuestionario abreviado denominado SQR18. Este es un cuestionario sintomatológico para poder identificar problemas y síntomas de salud mental como depresión y ansiedad. Lo que vamos a nosotros a sumarle es una ficha social. Bueno, sí, una ficha general de datos para el tema social y también otro cuestionario que es el cuestionario de burnout, de Maslow's burnout. Esto para ver el síndrome de desgaste personal. Si hay algún problema posterior a esta evaluación, se va a coordinar con los jefes de área para poder brindar la atención oportuna o pertinente. Y si se necesita otro tipo de evaluación, también se va a coordinar tal vez con el área de nutrición, con el área de rehabilitación, ¿no? O incluso hasta con el área de medicina y psiquiatría. Si la persona presenta problemas de salud mental severos, se va a coordinar con el centro de salud mental para que le brinden los cuidados continuos y la rehabilitación en todo sentido de la salud mental. Hay una pregunta más abajo, dice, ¿es recomendable agregar los suplementos dietéticos en nuestra dieta? Le voy a dejar a la nutricionista. Y hay una segunda pregunta, ¿los ejercicios mencionados los puede realizar pacientes de la tercera edad? Bueno, yo voy a resolver la inquietud que tienen en relación a mi área, que es nutrición, ¿no? En relación a incrementar o agregar en la dieta algún suplemento dietético o nutricional, es suficiente con una alimentación balanceada. Por varias razones, ¿no? Porque los suplementos dietéticos tienen los nutrientes que nosotros podemos obtenerlos en los alimentos, siempre y cuando la alimentación sea equilibrada y balanceada, de acuerdo a las recomendaciones dietoterapéuticas que nosotros ya hemos desarrollado en la ponencia, ¿ya? La segunda razón es porque estos suplementos tienen un costo, ¿no? Que generalmente es bastante elevado, los mismos que ese recurso podíamos utilizar en obtener nutrientes de mejor calidad todavía en aquellos alimentos que deben estar presentes en las dietas, ¿no? Como hemos visto, hemos tocado de todos los alimentos, frutas, verduras,
carnes, ¿no? También una adecuada hidratación. Muy bien. ¿Los ejercicios mencionados los puede realizar pacientes de la tercera edad? Sí, la respuesta es sí. Nosotros como personal de salud, al momento de recomendarle estos ejercicios a una persona de la tercera edad, tenemos que adaptarlo, tenemos que observarlo, evaluarlo, mirarlo y recomendarle a esta persona de tercera edad, según su condición física, poder ir adaptando esos ejercicios que son de manera básicas, esenciales y muy importantes para la salud. Tengamos siempre presente que una persona de tercera edad pues tiene otra serie de problemas, de patologías, de problemas articulares. Entonces solamente tenemos que adaptarnos, ya sea si es en sedente, en supino. Entonces tenemos que facilitarle a esta persona y siempre de menos a más. Lo importante es poder nosotros recomendar siempre estos ejercicios suaves, una respiración lenta, para que esa persona de tercera edad también esté con una salud óptima en beneficio a esa persona de tercera edad. Pero sí es recomendable. También, en coordinación, es muy importante también que si ustedes trabajan en el área diferenciada y si ustedes hacen en este hábito, estas pautas activas, esos ejercicios como una forma de vivir y en su labor, ustedes también, por indicación, preguntando siempre al médico especialista que está en esa área diferenciada, ustedes también recomendarles, de repente tienen pacientes todavía sospechosos, todavía no se tiene el diagnóstico, y recomendándoles también esos tipos de ejercicios, ¿no? De ejercicios respiratorios, movilización del diafragma, de la caja torácica, según siempre en cuando el médico lo disponga. Gracias. Muy bien. Vamos a ir viendo las otras preguntas. A ver, bajaré. Ya. Dice, muy buena la exposición de nutrición, pero sin embargo se tiene una gran problemática en cuanto a la alimentación, ya que la mayoría no tiene la posibilidad de cocinar. Bien, compañeros, sí, es una dificultad que muchos de los trabajadores en salud tenemos debido a que nuestro hogar no está precisamente en la ciudad, ¿no? O en la localidad donde venimos laborando. Sin embargo, fuera del contexto ahorita del COVID, hemos venido, ¿no es cierto?, consumiendo los alimentos en determinados lugares, como por ejemplo son los restaurantes, ¿no? Donde aún ahí nosotros podemos escoger de acuerdo a una adecuada educación alimentaria que hayamos recibido, los alimentos que debemos priorizar en la dieta. Si, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a consumir en buena cantidad el arroz, ¿no? Entonces nosotros, al momento en que vamos a recibir esa comida en el restaurante, debemos medir las cantidades, ¿no? Bien, es cierto, yo, de acuerdo a una educación previa que haya realizado, le diré a la señora que prepara o que me entrega los alimentos que disminuya la ración, por ejemplo, del arroz y que incremente la ración de las verduras que contiene ese plato, cualquier plato que sea. ¿Ya? También vamos a evitar la combinación de carbohidratos, ¿no? Como por ejemplo el arroz con papa, el fideo con papa, la papa con el arroz, ¿no? Que es bastante común en nuestra dieta, ¿no? Tenemos que orientar y también de paso educar, ¿no? A la población. En este contexto en el que nos desenvolvemos hoy por hoy del COVID, más bien sí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Debido a que no existe en la localidad y no hay la autorización para que los restaurantes funcionen. Sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones que ya nosotros tenemos de la ponencia que se ha dado, hacer y tomar buenas decisiones, ¿no? Priorizar qué alimentos y no va a quedar de otra, compañeros, pues que en lugares donde no existe un servicio de alimentación como en el hospital de Aplao, adecuarnos a las circunstancias, siempre y cuando garanticemos el adecuado aporte de nutrientes equilibrados, sobre todo, ¿no? Para la dieta y evitar, ¿no? El estrés al organismo, porque el estrés no solamente viene, ¿no? De las situaciones difíciles en las cuales nos enfrentamos, la falta de recursos, de ingresos de pronto, sino también el estrés que le generamos al organismo, ¿no? Si no hay una adecuada cantidad de vitaminas y micronutrientes, vitaminas y minerales en el organismo se va a estresar, ¿no? Eso es un estrés endógeno, más un estrés externo también. Imagínense qué situaciones van a
sufrir ustedes, ¿no? Que eso se va a traducir en lo posterior en enfermedades. Muy bien, gracias, licenciada Luisa. Vamos revisando si hay otra pregunta. Dice, para una buena alimentación y bienestar físico, ¿qué alimentos no se recomiendan combinar? Esa es una pregunta. Vamos a ver otra. A ver, vamos a buscar otra. A ver, dice, si tiene que acuden pacientes con episodios de ansiedad y depresión, y muchas veces no solo es el tratamiento médico, sino la terapia que psicología tiene. ¿Qué se ha planteado al respecto en el personal? Sería bueno realizar conversatorios área por área, porque muchos estamos preocupados o nos estresamos al escuchar todo lo que dicen los medios. Respondo esta pregunta mientras dejamos a la licenciada un rato que formule su respuesta a la anterior. Sí, realmente la situación, lo que se vive actualmente, tanto aquí en la localidad del Valle de Majes, en Aplau, y me imagino también en Condesuyos, en La Unión, ¿no? Debe ser igual. Todos estamos, como decía yo a una de las presentaciones, vivimos la pandemia del pánico. Entonces estamos preocupados, estamos ansiosos, angustiados y con cierto temor a que nos contagiemos o adquiramos la enfermedad. Desde el área de psicología, desde el Servicio de Salud Mental, es importante, sí, yo creo que empezar a conformar tal vez en cada una de las microredes estos equipos de acompañamiento psicosocial, trabajando con la multidisciplinariedad, así como lo estamos haciendo acá, ¿no? Porque estamos dándonos cuenta que salud mental, así como promoción, es transversal y cruza con todo. Entonces, no es de lado dejar solo la salud mental, sino también considerar también la salud física y ambas. Yo sugeriría, sí, empezar a tener conversatorios, evaluaciones y también grupos que puedan ayudar al crecimiento personal, ayudar al trabajo en equipo, ¿no? Y dejar tal vez desde eso un poco esa actividad, ¿no? Grupal como autoayuda. Y si hay conversatorios, bueno, consultas también, ¿no? Hay que plantear bien, muchos de los que trabajan con personas o al cuidado de las mismas, realmente estamos propensos pues a desarrollar este tipo de patologías. Entonces nos caería bien conversar con un psicólogo o una psicóloga, conversar con el médico de salud mental, ¿no? Y por qué no con un equipo multidisciplinario. Bien, espero que haya contestado a esta pregunta. Voy a dar pase a la licenciada Luisa para que pueda brindar su respuesta a la anterior pregunta, que considera, dice, para una buena alimentación y bienestar físico, ¿qué alimentos no se recomiendan combinar? Ya. Si bien es cierto, más que una combinación inadecuada que hacemos en nuestra dieta, debemos enfocarnos en aquellos que no debemos consumir, ¿no? Porque todo alimento en sí mismo es bueno. Lo que nosotros hacemos es una inadecuada combinación de ellos, ¿no? Más bien si hay productos procesados que ya no son considerados naturales, que deben ser evitados en nuestra dieta, ¿no? Por ejemplo, aquellos alimentos, aquellos productos procesados como son las gaseosas por el contenido de azúcar elevado, ¿no? También tenemos a los embutidos por el contenido elevado de sal, que es uno de los conservantes de este producto, ¿no? Y si estamos hablando de que en el personal de salud se presenta un problema por la deshidratación debido a las jornadas laborales que tienen y en el contexto del COVID se va a atender en algún momento determinado, Dios no quiera, casos en nuestro hospital Aplau, eso va a requerir, ¿no? De jornadas arduas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de pacientes que nosotros vayamos a atender. Entonces, si vamos a considerar, por ejemplo, para la hidratación de estas personas, bebidas gaseosas o bebidas azucaradas, en realidad no estamos realizando ninguna hidratación, ¿no? Sino por el contrario. Dentro de los otros alimentos, por ejemplo, que nosotros debemos evitar, ¿no? Que más que todo, no tanto por la combinación, sino por la limitación, son aquellos que son procesados como, por ejemplo, los famosos Aginomen, ¿no? Que
muchos y han usado, ¿no? Sobre todo los serumistas en la parte alta, hay mucho uso de estos productos procesados que deben ser evitados, ¿no? Por el contenido de sal, por el contenido de grasa, ¿ya? Entonces, para cualquier consulta y duda también tengan la libertad de poder comunicarse con el hospital, ¿no? Y para casos particulares con el servicio de nutrición, que nosotras estamos prestas, somos 3 licenciadas a atender todas sus consultas, a hacerles las evaluaciones nutricionales, porque cabe resaltar que el requerimiento de cada persona, las recomendaciones son generales, pero los requerimientos deben estar basados en una evaluación nutricional previa para determinar el requerimiento calórico, ¿no? Y la distribución de macro y micronutrientes, y eso a su vez hacer el análisis del gasto calórico y las necesidades y las actividades adicionales que realiza esta persona, ¿ya? Entonces, muchas gracias por su atención, por las preguntas formuladas. Muy bien, vamos a ver si hay más preguntas. También ya vamos terminando. Ya vamos terminando también. Porque no están para eso. Dice, ¿qué hacer si el personal de salud no desea participar? ¿Por qué no están para eso? Bueno, bueno, imagino que debe estar el personal un poco desmotivado, no contento, tal vez la distancia, está lejos de la familia, o incluso puede estar haciendo algunos problemas de afección psíquica, psicológica, ¿no? Ahora, no a todos les gusta tal vez hacer pausas activas, algunas dinámicas, ¿no? Pero no solo es eso, hay más que las pausas activas. Hay que crear actividades, como decía yo, de grupo, crear evaluaciones, ¿no? Crear cartillas, capacitaciones, educar a la población desde la línea de la prevención y la promoción de la salud mental, de la buena salud mental y la prevención de los problemas de salud mental. Entonces va a ayudar mucho a que no solo pues nos dediquemos a hacer dinámicas, ¿no? Sino pues a que también consideramos la parte de educación, ¿no? Y de prevención para que no se creen problemas de la salud mental. Entonces hay que motivar al personal, al recurso humano, ¿no? También me gustaría dejar a promoción de la salud que pueda hablar tal vez, ¿no? De algunos consejos o cartillas para que pueda absorber esta pregunta que sí es muy buena, ¿no? Licenciada, por favor. Muy buenas tardes, respondiendo a la pregunta. Es bueno integrarse como bienestar social. Nosotros debemos realizar lo que es la tranquilidad. Tenemos colegas en las microredes que están en la parte de periferia y ellas deberían coordinar también con el personal de salud, integrarlos dentro del grupo y también, como indicó el psicólogo, ¿no? Realizar actividades tanto físicas, capacitaciones o otras actividades que involucren la participación de todo el personal. No debemos negarle a ningún personal que no participe, ya que todos son bienvenidos a estas actividades y así logramos lo que son las integraciones, más que todo con el personal de salud y más que todo también con la población. Si es que nosotros no tenemos un buen desarrollo de comunicación dentro de las microredes o dentro del hospital, ¿cómo es que nosotros podemos reflejar esto a la población, ¿no? Si es que nosotros no lo vamos a realizar. Entonces sería bueno de que el personal de salud con el área de bienestar social integra a todas estas personas que tal vez están alejando y no quieren participar, tal vez es porque tienen algunas dudas o tal vez no preocupaciones que deben indagar cada uno de ellos, ¿no? Nosotros vamos a seguir promoviendo lo que son pausas activas al personal de salud y a los demás servicios, ¿no? Para que integren este grupo y para que sea un poco más fuerte a futuro, ¿no? Recién estamos iniciando y ya a futuro ya vamos a ver cómo es que vamos a replegar esto, ¿no? Muy bien. Gracias, licenciada. Sí, ya vamos terminando. Vamos a revisar sin más preguntas. Dice, sería genial que compartan las rutinas de pausas activas diferenciadas para la edad, asimismo actividad física para todo el personal de la red. Sí, el licenciado me dice que sí lo va a hacer. Vamos a dejar también el PPT para que el área técnica lo pueda compartir, ¿no? Y lo puedan tener.
vamos a tener también otras capacitaciones ya más específicas a los temas comentados por el equipo EDAPS, y vamos a tratar de ser en temas justamente relacionados a la salud mental. Bien, dice, hay una pregunta. Ahora en cuarentena, ¿dónde puedo acudir para ver si es necesario el uso de antidepresivos? Me gustaría dejar esto al doctor Pastor, quien está en línea. A ver, doctor Pastor, por favor. Sí, ¿me escucha, Erison? ¿Me escuchas? Sí, sí, Ya. estamos, doctor. Yo creo que para el uso de antidepresivos, creo que es primero tener el diagnóstico claro de lo que es depresión. Ustedes, compañeros psicólogos, creo que están, pues viene la pregunta de farmacia, probablemente del Hospital de Aplao, entonces creo que la primera línea de contacto con el personal de salud mental sería el servicio de psicología del hospital, ¿no? Y yo creo que ahí, estableciendo un diagnóstico claro y de acuerdo a la intensidad de los síntomas que uno como profesional pueda detectar en el usuario, sería de referencia al centro comunitario para el uso de antidepresivos, ¿no? Porque creo que de alguna forma el personal de salud está preparado para afrontar situaciones de crisis, pero la respuesta individual es diferente, como bien sabemos. Entonces creo que la primera parte, como les vuelvo a repetir, tiene que ser el diagnóstico definitivo. ¿Estamos frente a un caso de depresión o no? Y si hay una severidad en el aspecto de la depresión, yo creo que el uso de antidepresivos sí sería necesario. Sí. Sí. Bien, doctor. Agradecerle por la respuesta. Vamos a seguir, hay más preguntas, ya las últimas. Dice, el exceso de información de COVID, ya que el personal de salud debe estar informado, pero ¿cuándo saber si este le está causando problemas? Gracias. Sí, es un gran serio problema el hecho de estar bombardeado, vamos, por la información. Entonces, tenemos bombardeo tanto desde nuestra profesión, del hecho de poder investigar y leer los últimos avances de investigación. Entonces, yo creo que eso es suficiente, ¿no? Pero por otro lado tenemos la televisión, la radio, y llegas y te comenta el amigo, el vecino, lo familiar, no lo sé, hasta el propio compañero de trabajo. Toda esa situación hay que tratar de evitarla, ¿no? Enfocarnos al tema científico y a buscar todo lo que competa a la parte técnica, ¿no? A lo que ya a lo que se está investigando, y desde ahí creo contentarse para poder tener en cuenta algunas acciones como profesional. Y de pronto medir en casa, en los tiempos libres, ¿no? El bombardeo de información por los medios de comunicación, que la verdad causa daño no solo a nosotros, sino en sí a toda la comunidad, ¿no? Y parte de ellos somos, bueno, el personal de salud. Gracias. Dice, hay otra pregunta, el entorno social es muy importante para el estado anímico. ¿Qué tipo de música recomiendan? Tal vez poder dejar una parte a la licenciada en Servicio Social y también a nuestro amigo licenciado en Rehabilitación Física, por favor. En el caso del entorno social, nosotros como Bienestar Social vamos a brindar el apoyo de las vías telefónicas. En caso de mi persona y mi colega que trabaja acá en el hospital, vamos a realizar las respectivas llamadas telefónicas al personal del hospital de Aplao para no provocar este estado de ansiedad ni de estrés en la actualidad. En la música, yo recomendaría que lo que tú sintieras por ti mismo, creo que es el adecuado, ¿no? No te podemos obligar a que tú escuches un tal tipo de música u otra, ¿no? Sino yo creo que si a ti te agrada el tipo de música que tú escuchas, yo creo que sería la apropiada para ti, ¿no? Otro punto, nosotros como apoyo social vamos a brindar también las vías, como ya indiqué, por llamadas telefónicas, también lo vamos a hacer vía virtualmente, y más que todo para el grupo vulnerable, como ya indiqué, a las madres gestantes, a los adultos mayores que hoy en día han salido con licencia con goce, y a todo el personal, y también vamos a involucrar a lo que es la familia. La musicoterapia, gracias licenciada, es una técnica, ¿no? Muy importante que ayuda tal vez a tranquilizar, a manejar el estrés, la ansiedad, la angustia. Entonces, yo también estoy de acuerdo con la licenciada que a nivel individual, pues podemos elegir la música que queramos, que más nos plazca,
como que puede ser un wine o una salsa y te sientes tranquilo, ¿no? Y feliz y relajado. Pero cuando aplicas una técnica o un profesional lo hace, entonces esta tiene que ser orientada pues a un problema que se esté presentando o a prevenirlo. Entonces ya lo es dirigido, ¿no? Por este profesional. Decirte cuál, son varias, ¿no? Entonces va a depender, ¿no? Del poder elegir tal vez la música adecuada para poder recrear un poco el grupo y también el entorno. Tal vez solicitar grupo de música tranquila, relajante, que a todos pues los mantenga en ese estado y que no te estrese, que no te ponga tenso, ¿no? No poner música tal vez, no es recomendable música ruidosa, ¿no? De mucha bulla, ¿no? Sino música tranquila y que ayude a crear pues un mejor entorno en el trabajo y también, bueno, en casa, donde estemos. Bien. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo mejorar las actitudes del personal de salud hacia actividades de promoción de la salud? ¿Cómo motivarlo? Con la licenciada, para que vaya más o menos, por favor, evaluando su respuesta. Hay otra, durante este tiempo de vivencia del COVID-19 es importante el apoyo psicológico, donde nos orienten sobre manejo del miedo, control de emociones. Felicitaciones al equipo, muchas gracias. Sí, es importante. Bueno, hay bastantes comentarios. Ya, lo demás son comentarios, sí. Bien, yo creo que es la última pregunta de la licenciada, por favor, para que lo pueda responder, y con esto cerramos. A ver, licenciada Miriam, dice, ¿cómo mejorar las actitudes del personal de salud hacia actividades de promoción de la salud? Y me imagino que será al tema de salud mental, ¿no? Porque esto implica mucho el tema de actitudes. Claro, ¿cómo motivar al personal de salud? Bueno, en el área de bienestar social debemos motivarlos de una manera de comunicación, como con sus jefes de servicio, tener un poco más de confianza con la persona que tal vez integran grupos de WhatsApp donde están ellos metidos, ¿no? Y se comenta cualquier confidencialidad. Entonces sería bueno de que la comunicación, las terapias que recibe cada uno de ellos en cada área de servicio, y también como promoción de la salud debemos más que todo prevenir y promocionar lo que son estilos de vida saludables dentro de cada equipo de lo que nosotros manejamos, ¿no? Bien. También yo creo que mi compañera, la licenciada Luisa, también en el ámbito de promoción de la salud de la red, podría hablar en un marco más grande en el tema de promoción de la salud. Bien, compañeros, nosotros desde los ámbitos, desde los perfiles profesionales en el cual nos desarrollamos, somos promoción de la salud. Entonces es innato, es una actividad transversal innata a todos los profesionales sin excepción. Entonces, digamos que debemos cambiar el chip de que nosotros estamos para recuperar la enfermedad, porque en el primer nivel de atención y en la parte asistencial que realiza también el hospital, porque tiene población asignada, nosotros debemos promocionar la salud, no tanto ir a curar la enfermedad, sino más bien prevenirla, ¿ya? Entonces debemos cambiar ese chip. Ya no es que nosotros queramos invitar al personal de salud para que haga promoción de la salud, sino en sí ellos hacen promoción de la salud sin saberlo, ¿ya? Entonces, compañeros, tenemos que cambiar esa forma de pensar antigua, ¿no? Y quitarnos ese chip y actualizarnos, ¿no? Ahora nosotros, más que nada, en este contexto requerimos el apoyo de todos los profesionales de la salud sin excepción. Desde el ámbito donde nos desarrollamos tenemos que poner un granito de arena para contribuir a controlar, ¿no?, esta pandemia, ¿ya? Entonces, por favor, no compartamos la idea de que solamente es imprescindible un profesional, ¿no? Todos, desde nuestro ámbito, tenemos que trabajar. Gracias, licenciada. Dejamos unas palabras al licenciado Luis. En cuanto a cómo debemos motivar al personal de salud, tenemos que ver nosotros primero nuestro equipo, nuestro entorno, con qué personal estamos trabajando. Cada individuo es una sola persona y tiene formas de poder liberar a veces su ansiedad o su tensión. Nosotros desde aquí podemos dar muchas pautas, ¿no? En cuanto a dinámicas, actividades, y ustedes, si tienen una jefatura, pues ustedes identifiquen a ese personal y vean la forma de cómo integrarlo, motivarlo, buscar más o menos ese personal
qué forma le agrada el hacer una actividad, ya sea física, dinámica, lúdica, pero que sea parte del equipo. Recordemos que estamos lejos de nuestras familias, de nuestros hijos, entonces ahora somos una familia de salud, y tenemos que ayudarnos. Cada persona es individual, pero busquemos la forma de cómo integrarnos como equipo. Tengo entendido que inclusive hay unos centros de salud que tienen como un espacio, ¿no? Un espacio donde termina su horario de su jornada laboral y ellos pueden subir, de repente escuchar música, de repente hacer un juego lúdico, ver televisión, unas películas. Hay infinidad de actividades que podemos hacer y de esa manera animar al personal a que sea parte de la familia. Tengo también entendido que mucho personal nuevo se está integrando a la red. Entonces tenemos que dar la bienvenida y tenemos que darle esas pautas, todas clases de actividades, de la parte psicológica, física, nutricional y la parte de bienestar social. Somos un equipo y estamos para ayudarnos. Bien, licenciado, gracias a todos, al doctor Pastor también, y yo me quedo con lo último, ¿no? Dar la bienvenida al área diferenciada, a todo el personal nuevo que está allí. De antemano tienen todo nuestro apoyo para cualquier consulta o duda, como equipo EDAPS, como equipo de acompañamiento psicosocial. Y bueno, la última sugerencia mía es, sí, recreemos un buen ambiente, un ambiente grato, donde podamos compartir y donde podamos esparcir también no solo el conocimiento, sino también esparcir pues actividades lúdicas de entretenimiento. Con esto yo me retiro y para ello doy pase a la licenciada Susan de Telecapacitación. Muchas gracias. Agradecer por la participación a toda la audiencia y también invitarlos para el día de mañana, viernes 24 de abril, a las 2 de la tarde, vamos a tener la capacitación de el manejo de la plataforma Zoom. Agradecemos por su asistencia. Licenciada, es a las 10 de la mañana. Es a las 10 de la mañana. La capacitación es a las 10 de la mañana. Puede continuar, licenciada, disculpe. Bueno, muchas gracias con todos. Eso sería todo en cuanto a esta capacitación. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana para la capacitación en la plataforma Zoom. Gracias.